Si tuviéramos que definir la Navidad, posiblemente la definirías según cómo la celebras o la idea que tú tienes en mente. Pero lo que no debemos olvidar es que todo se trata del Señor y su maravilloso plan para la humanidad. Pero si quieres saber el verdadero significado de la Navidad, debes de ir a la Escritura. Si introducimos la Escritura en la historia de la Navidad, posiblemente el mundo ni la celebraría. Dirías, bueno, vamos a los Evangelios, pero en ellos solo se relatan los sucesos. Pero me gustaría leerte la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versos del 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor bendiga su palabra. Permíteme aclararte algo. Cuando leemos en el texto que le hizo pecado por nosotros, no quiere decir que Dios halló en Jesús a un pecador, sino que puso sobre él la carga del pecado de toda la humanidad. Esto es tremendo, porque la justicia de Dios no tiene nada que ver con nuestra justicia. Y muchos al pensar en la Navidad se enfocan en la escena del nacimiento, en el pesebre, pensando en cómo sus padres fueron a Belén después que un ángel se presentara a María con la buena nueva. Pero queridos, la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a esta tierra en la persona de su Hijo amado para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. No se trata de pesebres, de pastores, de ángeles, de magos con hermosos regalos. Se trata de la obra de Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad. Muchos celebran la Navidad, pero no la Navidad bíblica. La celebran según lo que cuadra en sus planes. Pensemos en estas dos palabras para comprender en qué consiste la Navidad. La primera es encarnación. Vayamos por un momento a Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. La encarnación significa que Dios envió a Jesús como un bebé, quien aun siendo Dios, nació en el mundo y creció como hombre para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Él no se convirtió en hijo de Dios, pues ya lo era. No se convirtió en Dios, ya lo era. Vino al mundo por una única razón, que todos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios, tendida la mano para la reconciliación con Dios. Se trató de que Dios nos amó lo suficiente como para convertirse en un bebé, crecer y morir en la cruz. No cualquier bebé, sino uno nacido de una virgen, porque él era el Hijo del Dios viviente. Y la otra palabra es reconciliación, que es unir, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden entre dos personas. Esto lo hizo el Señor en la persona de Cristo, para que el hombre tuviera una nueva posición. Fíjate cómo lo dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles,
A su tiempo Cristo murió por los impíos. Dios nos alcanzó, no fuimos nosotros, e hizo posible una nueva posición, ya no enemigos, sino como hijos. Vertiendo la sangre de Jesús en el Calvario, Dios Padre lo hizo posible, y solo Cristo, una persona sin pecado, pudiéramos tener una relación diferente con el Señor. Si hubiera sido otro bebé, no hubiera funcionado. Así hubiéramos intentado hacerlo nosotros, tampoco hubiera funcionado. La reconciliación siempre ha sido la labor de Dios, pues Él tomó la iniciativa. El hombre es llamado y debe arrepentirse para adquirir su ciudadanía. ¿Cuál fue entonces la motivación de Dios? No podíamos salvarnos por ser buenos o por entender que eres buena persona. Nunca serás salvo por buenas obras. Amor incondicional significa que su amor no es condicionado por nada, sino que Dios, movido por su misericordia y viendo nuestra convicción, nos tendió la mano. Al pensar en la Navidad, ¿en qué piensas? Si Él nos redimió, nos compró y nos santificó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y verso 19 dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos pueden ser salvados porque todos son salvables. Él tomó nuestro lugar expiando nuestro pecado. Por eso es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a todo lugar, porque Cristo murió por todos. Los que no son salvos son los que han rechazado la verdad, porque los que sí aceptan a Jesús, o sea, la verdad, todo cambia. Hay paz, gozo, confianza, felicidad cuando todo está controlado por Dios. Dios, en su amor, escogió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, muriendo en una cruz, con lo cual hizo posible que el hombre tuviera una relación personal mediante la fe en la muerte de su Hijo. Eso es la Navidad. La Navidad es ese momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, vino del cielo a la tierra para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo. Solo alguien que conoce a Jesús puede entender esto. Solo alguien que conoce a Jesús tiene la seguridad de que un día, cuando Dios nos llame, el Espíritu Santo que nos ha sellado, cuando le aceptemos, está guiándonos a ese lugar y a la presencia del Todopoderoso. Somos salvos por la misericordia de Dios, si estamos dispuestos a rendirle nuestra vida y confiar en Él. Y mientras los demás descorchan champán, tú habrás entendido que la Navidad se trata de tu salvación y tu vida eterna. Que el Señor te bendiga y feliz Navidad.